Bendiciones a todos, bienvenidos a este video que estamos haciendo el cual vamos a estar hablando. Sí, me voy a sacar los auriculares. Vamos a estar hablando del mensaje a la iglesia de Éfeso, como lo vemos en pantalla. Bienvenidos a todos, le damos una vez más la bienvenida. Vamos a hacer un video en el cual vamos a estar hablando específicamente de este tema. Hay muchos que no conocen el mensaje que se da a las 7 iglesias, los 7 mensajes a los ángeles. Vamos a empezar con esta palabra que el Padre trae al día de hoy. Vamos a comenzar entonces el libro de Apocalipsis. Como podemos ver, aquí tenemos el versículo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7, es una exhortación o corrección. Vamos a explicar. La palabra exhortación significa hablarle a alguien para que deje de hacer algo que es incorrecto, o animar a alguien para que haga lo correcto si es que no lo está haciendo. A eso nos referimos cuando decimos exhortación. Y queremos explicar un poco de qué se trata este mensaje, qué es lo que se quiere comunicar a través del mensaje que tiene que ver con la revelación. Recordemos que Apocalipsis, en inglés se conoce la escritura, la versión en inglés, el libro de Apocalipsis lo encontramos con el nombre de Revelations, que significa revelaciones. ¿Por qué? Porque todo el libro de Apocalipsis es la revelación de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, que se le fue dada a Juan en la isla de Patmos, cuando Juan estuvo cautivo, preso, fue deportado a la isla de Patmos. Juan es uno de los, podría decir el único apóstol, pero igual hay más estudio en la palabra, en el cual va para otro tema eso, ¿no? Pero Juan es uno de los apóstoles que murió por avanzada edad, no fue aserrado como lo fue Isaías, o apedrado como los grandes hombres que fueron los discípulos, ¿no? Los apóstoles del Señor. Así que vamos a empezar entonces hablando de capítulo 2, como acabamos de decir, capítulo 2, versículo del 1 al 7, que nos habla el mensaje a la iglesia de Éfeso, el mensaje a Éfeso. Vamos a empezar entonces con la lectura. Dice el versículo, dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, dice, ¿no? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio, de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eso dice hasta el versículo 2. Acá vemos que nos encontramos con una iglesia que estaba muy comprometida. Ahora vamos a mirarlo en más detalle porque tenemos otros 5 versículos más todavía, pero nos encontramos con una iglesia que estaba muy comprometida, que estaba sirviendo constantemente, podemos decir que se pasaban la mayor parte del tiempo, ¿no? Sirviendo, comprometida, haciendo la obra, era un trabajo constante, acá por eso el Señor habla hacia esta iglesia y le da a conocer que ellos estaban constantemente en servicio y en paciencia, dice, esperando, ¿no? Dice también que reprende a los de mala conducta, a los que blasfeman o a los que tergiversan la verdad de la palabra, a los que hablan apostasía, podemos decirlo. Encuentra el real significado, ¿no?, de lo que quiere hacer esta gente, que es mentirle al pueblo del Eterno, al pueblo de Yahweh. Vemos el versículo 3 que dice: y has sufrido, dice, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre. Eso es lo que dice Yeshua,
y no has desmayado. Entonces el Señor está reconociendo en el versículo 3 una vez más que era una iglesia muy comprometida con la obra, ¿sí? Prestemos atención a lo que estoy diciendo. Una iglesia, ¿sí?, que estaba muy comprometida con la obra, ¿sí?, con hacer lo que fueron mandados a hacer como iglesia, ¿sí?, como ministerio, como a cumplir con lo que el Señor le había mandado a hacer, ¿sí? El servicio. Yo creo que ellos de alguna manera se tomaron mucho del mensaje o del versículo que lo vemos en la Escritura, ¿no?, que dice la fe, ¿sí?, sin obras la fe es muerta, ¿no? Entonces acá vemos que ellos estaban obrando constantemente, ¿sí? Esperaban, no desmayaban, eran pacientes y aplicaban, ¿sí?, a sus vidas la constancia, ¿sí?, la constancia en las obras. Continuemos con la lectura porque hay revelación, ¿sí? Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. A ver, acá vemos todo venía lindo, ¿sí? Venía todo bien, venía con halagos. El Señor venía halagando esta iglesia, venía hablándole cumplidos, ¿sí? Trabajo firme, trabajo a extensas horas, hasta inclusive yo creo que este ministerio, esta iglesia de Éfeso, ¿sí?, los integrantes de esta iglesia, ¿sí?, los partícipes, yo creo que estaban inclusive agotados físicamente, ¿sí?, por su trabajo, por su labor diario, por su rutina, y luego ir a cumplir con la obra, con el servicio, ¿sí? El Padre lo reconocía, eso no lo negaba. Pero algo está faltando en esta iglesia, ¿sí? A Éfeso algo le faltaba. Dice el Señor que había dejado su primer amor. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Dice que acá, ¿sí?, acá lo que estaba pasando era que esta iglesia servía, estaba, como acabo de decir, constantemente sirviendo, obrando, pero no tenían amor, ¿sí? No reflejaba el servicio, ¿sí? No estaba conectado con el amor, ¿sí? Esta iglesia lo que estaba pasando era que estaba constantemente dentro del ministerio y eran unas personas en santidad, entre comillas, dentro de la iglesia, pero cuando cruzaban la puerta hacia afuera, eso no se veía reflejado, ¿sí? Podemos decir que eran unos religiosos, ¿sí? Vieron que hay personas, eso lo vamos a ver en la iglesia, en el ministerio seguramente, hasta el día de hoy se ve eso, ¿sí? No sé si vieron esas personas que no faltan ni un solo servicio a la iglesia, no faltan ni un servicio, ¿sí? No importa la cantidad de servicios que haya en la semana, no faltan nunca, siempre están ahí. Pero ¿qué pasa con sus vidas? ¿Sí? No hay una relación en la cual se vea que están amando al Señor, sino que lo que está haciendo esta iglesia Éfeso y lo que hacen esos hermanos también, que creen que la salvación viene por obras, ¿sí? Y quieren ser justificados por estar constantemente dentro del templo, dentro de la iglesia, ¿sí?, dentro de un edificio, ya sea sirviendo de ujieres, sirviendo de líderes, ¿sí? Comprometido, entre comillas, con la iglesia, con el edificio y no con el Señor, ¿sí? Amando al Señor, cumpliendo su palabra, ¿sí? Cumpliendo lo que Él manda, ¿sí? A amar a nuestros enemigos, a amar a nuestros prójimos, orar por quienes nos atacan, orar por quienes tratan de lastimarnos, ¿sí? Por quienes calumnian, por quienes hablan mentira contra nosotros. ¿Qué era lo que pasaba con estos hermanos? Vamos a seguir con la lectura. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, ¿sí? Porque lo que pasa acá es que el Señor le está haciendo ver que esa obra constante, ¿sí?, y permanente lo hizo caer, lo hizo dejar la búsqueda, ¿sí?, del Señor, de su presencia, y lo convirtió en un religioso, ¿sí? Alguien que, como hacían exactamente como dije hace un momento atrás, como hacían los fariseos,
¿sí? Que ellos querían ser salvos por obras, que ellos querían todo el tiempo justificarse porque daban el 10% de todo lo que ganaban, porque ayunaban tantas veces por día y tanto tiempo determinado. Entonces, acá lo que se ve sobre la iglesia de Éfeso, ¿sí? De Éfeso, es una justificación constante de creer que serían salvos por su trabajo constante y por pasar la mayor parte del tiempo de la semana dentro de la iglesia, dentro del ministerio, sirviendo como mujer, hablando con el pastor, haciendo obras para el ministerio, porque hablamos, nosotros tenemos que servir al Señor, nosotros tenemos que servir a Yahweh, a Dios, ¿sí? Pero ¿qué pasaba con la iglesia de Éfeso? Servían a los hombres de alguna manera, porque estaban sirviendo a los que administraban y manejaban la iglesia, ¿sí? El ministerio. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hubo una caída. ¿Dónde dice? Arrepiéntete, dice el Señor. Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. ¿Qué significa las primeras obras? Cuando empezamos en la iglesia, cuando conocimos al Señor, cuando conocimos el Espíritu Santo, tuvimos un encuentro con Yeshua HaMashiach, con Cristo Jesús. La primera vez, recordá la primera vez que fuiste a la iglesia, recordá la primera vez que tuviste un encuentro con el Señor, que oraron por ti, por tu vida, por tu necesidad, porque tu corazón estaba lastimado, porque llegaste a la iglesia, llegaste al templo, y llegaste al altar derrotado, desanimado, sin ganas de vivir, ¿sí? Muchas veces con pérdidas de familiares, ¿sí? Familia tuya, personas que amas, que han fallecido, personas que has perdido, que eran importantes para tu vida, matrimonio destruido, mala relación con los hijos. Muchas son las cosas. Recuerda cuando llegaste ese día, cuando fuiste al altar, cuando pasaste enfrente y oraron por ti, y que te quebrantaste, que lloraste, que tuviste un encuentro con el Espíritu Santo, ¿sí? Que orabas sin cesar, orabas sin parar, todos los días, estabas con gozo, con alegría, ¿sí? Tu rostro había cambiado, tu persona cambió, los que te conocían veían ese cambio y querían eso que estaba en vos. Eso es lo que el Señor está diciendo. Vuelve a las primeras obras, cuando hacías las cosas con amor, con el corazón, sin pensar en algo a cambio, sin esperar una devolución, como el Señor lo hacía. Era apiedrado, era insultado, era escupido, mentían en contra de él. Satanás tenía maquinaciones constantes, utilizando a sus sicarios, ¿sí? Quienes sirven al príncipe de este mundo, como dice la Escritura, que es Satanás, el príncipe de este mundo. Recuerda cuando eso pasó, cuando esas cosas le pasaron al Señor, o te han pasado a ti, cuando comenzaste en el camino, pero no te importaba, porque tus ojos estaban puestos en el autor y consumador de tu fe, de nuestra fe, Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús. El Señor está diciendo, vuelve a esas obras, vuelve a buscar de su presencia, vuelve a arrodillarte cada día dando gracias al Señor, búscalo en intimidad, que caigan las lágrimas de tu rostro, porque tú amas al Señor, que vuelva ese amor como al principio lo era. A eso se refiere el Señor. Esta iglesia, ¿sí? Este mensaje a Éfeso le dice, el Señor le está diciendo, dejen de ser por decirlo de alguna manera, ellos estaban obrando de manera automática y rutinaria, sin amor, sin una búsqueda real, simplemente porque tenían que cumplir, simplemente porque querían sentirse bien con ellos mismos. Quizás iban de mala gana a servir, pero ellos servían porque ellos decían, bueno, voy a servir, estoy cansado, sí, no quiero hablar con los hermanos, no quiero orar por nadie, pero voy a ir a servir porque soy salvo, yo sirvo, entonces tengo con qué defenderme. Eso es lo que hacía Job, eso es lo que hizo Job, ese fue el pecado de él, se justificó, ¿sí? No amó al Señor, se olvidó de cuando él se justificó durante casi 40 capítulos del libro de Job. Él no lo hizo con amor, o más bien amor propio, pero no amor al Señor, ¿sí? Él demostraba que se amaba a sí mismo, y esta iglesia muestra eso. El amor al Señor no estaba, ¿sí? Vamos a continuar con la lectura.
dice que, bueno, continuando como decía, el Señor dice que se arrepienta, que haga las primeras obras, pues si no, vendré por ti, ¿sí? Dice, pronto vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea, el Señor está esperando arrepentimiento de esta iglesia, de esta gente, de estos hermanos, ¿sí? De ese pueblo que hace referencia a la iglesia de Éfeso, que hoy lo vemos en la actualidad. Por eso aquí vemos en pantalla, yo puse así debajo del versículo, más bien del capítulo con los versículos, exhortación y corrección al día de hoy, porque eso hoy está pasando, ¿sí? Hoy la iglesia tiene que tener ese despertar y tiene que corregir eso, tiene que entender que no sirve estar constantemente dentro del templo sirviendo, pasarse toda la semana, ¿sí? No perderse ningún culto, ninguna reunión, ¿sí? Ningún servicio del ministerio. No sirve estar haciendo eso si no estamos teniendo amor, si no amamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, si no los respetamos, ¿sí? Si los maltratamos, o si vivimos, como decía el Señor a los fariseos, que los fariseos ponen cargas demasiado pesadas que ni siquiera ellos cumplen. Eso es lo que muchas veces pasa en los ministerios, específicamente en la iglesia de Éfeso. Eso se veía, hoy se ve también, ¿sí? Líderes, ancianos, gente que está en otros cargos poniéndole peso a los que están en ese ministerio, ¿sí? a los que están ahí sirviendo, o a sí mismo, a la misma congregación, al mismo ministerio, poniéndole cargas demasiado pesadas que ni siquiera ellos llevan. Entonces, por eso es importante estos mensajes, por eso estos mensajes no lo habla nadie, ¿sí? ¿Cuántos mensajes vemos hoy? En Facebook, en distintos medios, que aparece algún predicador conocido, algún pastor, apóstol, muy conocido, de mucha influencia, que esté hablando de estos temas. Son muy pocos. ¿Por qué? Porque este tipo de mensaje abre los ojos, destapa los oídos, ¿sí? Despertamos en espíritu y no nos dejamos engañar. Seguimos, dice, pero tienes esto, dice, 6, versículo 6, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Si los nicolaitas eran una secta o un grupo, ¿sí? Que creía que la gracia, la misericordia del Señor, ¿sí? Del Padre, sobre todo la gracia, ¿no? La salvación que viene por gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, creía que esa misma salvación ya los justificaba y que ellos podían vivir pecando sin problema. ¿Por qué? Porque el Señor ya pagó el precio. Entonces, como por gracia somos salvos, decían esta gente, los nicolaitas, podemos hacer lo que queramos, todo está permitido. Eso es lo que decían ellos. ¿Qué pasaba? La iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso reprendía a estos nicolaitas. No estaban de acuerdo con eso, con lo que ellos hacían, y en eso estaban en lo correcto. Éfeso estaba en lo correcto. El Señor también le estaba diciendo aquí, dice que aborreces la obra de los nicolaitas, versículo 6, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor, ¿sí? Estaban de acuerdo en eso. Eso era algo que sumaba, eso era algo que sumaba puntos, podemos decirlo, ¿no? ¿Qué dice el versículo 7? El que tiene oídos, ¿sí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, dice la versión Reina Valera 1960, ¿sí? Del medio del paraíso de Yahweh, es lo que acabamos de leer, ¿sí? Ahí termina el versículo. Entonces nos encontramos con un mensaje muy claro a la iglesia de Éfeso, ¿sí? ¿Qué enseñanza nos deja esto? Esto que estoy haciendo yo es una manera de servir, es una manera de servicio, ¿sí? Es una manera, como yo he hecho mensajes también, de responder al llamado, ¿sí? Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El Padre ha llamado a cada uno de los seres humanos de esta tierra. En Jeremías vemos que el libro de Jeremías nos habla, cuando el Padre habla a Jeremías, le dice que él ha sido escogido desde antes del vientre de su madre, que ya tenía un plan para él. Así es para cada uno de los hombres sobre esta tierra, ¿sí? Pero aquí el punto es atender ese llamado, acercarse al Padre
pero con un corazón dispuesto, ¿sí? No por algo a cambio, no por decir quiero ser salvo, entonces voy a hacer buenas obras, buenas cosas, ¿sí? Eso es lo que creen los católicos, por ejemplo, ¿sí? Los católicos creen que por hacer buenas obras son salvos, ¿sí? Nosotros tiene que haber amor en lo que hagamos, ¿sí? Tiene que haber un corazón dispuesto en lo que hagamos. Esto es lo que entendemos, ¿sí? En este mensaje a la iglesia de Éfeso. Eso es lo que el Padre nos quiere comunicar. Que todo lo que hagamos vaya incluido con esa entrega. Por eso el Padre dice, arrepiéntete, dice sal de donde has caído, ¿sí? Vuelve a las primeras obras, vuelve a buscar al Padre, vuelve a la presencia del Señor de esa manera sincera, con ese corazón quebrantado, que cuando orabas tus lágrimas caían porque te encontrabas con el Espíritu Santo, porque el Señor estaba tocando tu corazón, y lo hacías por amor al Señor, por amor a Yeshua HaMashiach, por amor a Cristo Jesús, no por algo a cambio, no por quedar bien ante la sociedad, no porque los hermanos te digan, mirá qué bien lo que estás haciendo, no para impresionar al que está al lado tuyo, ni a tu familia, ni a tu pastor, ni a tu apóstol, ni a tu líder, por el Señor que es quien te llamó, ¿sí? Ese es el mensaje que nos deja este texto, ¿sí? De Apocalipsis 2, versículos 1 al 7, ¿sí? Este es el mensaje de hoy. Espero que haya sido bendición para tu vida, ¿sí? No te olvides de compartirlo, si ha sido de edificación a tu vida, si has sentido que puede llegar a otros, que puede ser de exhortación a otros, ¿sí? Para animar a hacer lo correcto, ¿sí? Si este mensaje puede hablar a otra persona, si así lo crees, te vamos a pedir que lo compartas, te voy a pedir que lo compartas, porque es una manera de predicar, ¿sí? Esta es una manera de predicar, compartiendo este mensaje, ¿sí? Si no te animas a predicar, la forma es esta, ¿sí? Te invito a que te suscribas al canal, ¿sí? Estamos subiendo videos, ¿sí? Ahora como este, ¿sí? Vamos a hacer una serie de videos cortos en los cuales vamos a hablar de Apocalipsis, del mensaje de las 7 iglesias, pero aún así hay más mensajes todavía, no solamente de esto, ¿sí? Vamos a ir subiendo videos en los cuales vamos a dejar una enseñanza pequeña, un mensaje corto, donde va a haber revelación de la palabra, ¿sí? Donde va a haber entendimiento de lo que el Padre nos quiere decir a través de la Escritura, ¿sí? Bendiciones, quiero orar rápidamente, ¿sí? Por tu vida, para dar fin a este mensaje, ¿sí? Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo compartido. Gracias, Espíritu Santo, porque tú hablaste a través de este siervo, de tu Hijo, que se presta, Señor, y está disponible a hacer la obra, y que ha respondido a tu llamado. Te doy las gracias, Señor, porque este pueblo está hablando, Señor, tu pueblo está hablando, Señor, a la tierra, a los moradores de la tierra, Señor, porque el tiempo se avecina, el tiempo está cerca, en el que tú vendrás, Señor. Te damos las gracias, Señor, por esta palabra, por este mensaje, ¿sí? Porque tu Espíritu Santo nos ha traído revelación. Te damos las gracias, Señor, por los hermanos que puedan recibir este mensaje, por quien pueda ver esta grabación de alguna manera. Te damos las gracias, Señor, porque tú has guardado nuestra vida, nuestra casa, ¿sí? Nuestra alacena. No nos falta el trigo y el aceite, y estamos en sanidad, Señor, porque tú nos guardaste bajo el abrigo del Altísimo, que eres tú, Padre, que eres tú, Yahweh Adonai. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Bendiciones, mi hermano, bendiciones. Bendiciones. Sigamos adelante, sigamos perseverando. Bendiciones.